Desearía haber nacido en un país como este. Esta fue la reacción absolutamente increíble de un médico peruano, narrada por una mujer australiana enferma de cáncer, que se ha vuelto viral en todo el mundo a través de un programa de noticias. El mundo entero tiene ahora sus ojos puestos en esta historia. Estos son los hechos que ocurrieron cuando una mujer, a quien se le había diagnosticado apenas 6 meses de vida, viajaba a Perú para construir sus últimos recuerdos. Durante el viaje, su salud se desplomó repentinamente y fue trasladada de urgencia a una clínica. Fue allí donde un médico peruano pronunció unas palabras que nadie podía creer. ¿Cuáles fueron exactamente las palabras de ese doctor? Vamos a descubrirlo. El inicio del misterio. He cambiado para siempre desde que fui a Perú. Ese fue el mensaje que Sarah Foley publicó en sus redes sociales, un texto cargado de una furia que luego se transformaría en otra cosa. El título de su publicación era desgarrador: le di un último regalo a mi madre, a quien le diagnosticaron 6 meses de vida. El contenido de esa historia se propagó por toda Australia a una velocidad vertiginosa. Ese post captó la atención de una periodista en particular, convirtiéndose en el punto de partida de un suceso que dejaría atónito al público global. ¿Qué es esto? No puedo dejar pasar esta historia. Pensó Jessica Gallagher al ver la publicación. Jessica es una veterana periodista de investigación del canal de televisión australiano TCN9, y en ese momento buscaba material impactante para presentar en su programa estelar, 60 Minutes Australia. Jessica no podía apartar la vista del post de Sarah mientras estaba en la sala de edición del canal. El mensaje decía: mi madre, a quien le diagnosticaron que no le quedaba mucho tiempo, colapsó mientras viajábamos toda la familia por Perú. Teníamos la esperanza de que todo saliera bien, pero al ser llevada a una clínica en Lima, nunca imaginamos que sucedería algo así. Las palabras de Sarah transmitían el amor profundo que sentía por su madre y unos sentimientos sumamente intensos. Adjunta al texto, había una fotografía de sus padres sonriendo, con la espectacular vista nocturna de los acantilados de Miraflores y el Océano Pacífico de fondo. La imagen destilaba un deseo feroz de disfrutar de este último viaje. ¿Qué fue lo que realmente le sucedió a la familia de Sarah? Esta era una historia que valía la pena reportar. Jessica decidió contactar a Sarah de inmediato. Disculpe, ¿me permitiría entrevistarla sobre el caso de su madre? Quisiera saber más sobre la enfermedad de ella y lo que ocurrió exactamente en la clínica durante su viaje. 3 días después de que Jessica enviara el mensaje, Sarah respondió dando su consentimiento para la entrevista. Pero en su respuesta había una frase sorprendente que dejó a Jessica estupefacta: Stephanie también está dispuesta a cooperar y dar la entrevista. I know. Lo sé. Jessica se apresuró a viajar a la casa de Sarah en Sydney con su equipo de cámaras al saber que incluso Stephanie, la madre a la que le quedaba poco tiempo de vida, aceptaba hablar. Pero en ese momento, Jessica aún no sabía que la experiencia que Stephanie contaría sobre Perú sacudiría al mundo. La historia antes del viaje. En una sala de estar tranquila, la luz roja de grabación de la cámara se encendió. Jessica se sentó frente a Stephanie y comenzó la entrevista suavemente. ¿Podríamos empezar hablando un poco sobre su historia antes de que comenzara el viaje?, preguntó. Stephanie respiró hondo y comenzó a narrar, con la mirada un poco perdida en el pasado. Stephanie, de 50 años, vivía una vida pacífica con su esposo Luke en un suburbio rodeado de la naturaleza australiana. Su hija, Sarah, ya se había independizado y solo se contactaban ocasionalmente los fines de semana. Su vida cotidiana cambió cuando empezó a sentir un malestar estomacal. Al principio, pensó que eran síntomas de la menopausia o fatiga por el trabajo. Pero la incomodidad estomacal de Stephanie poco a poco se transformó en dolor, y su peso comenzó a disminuir constantemente. Cuando Sarah volvió a casa después de una larga ausencia, le dijo con una mirada muy seria: «Mamá, estás demasiado delgada». Al ver la preocupación en los ojos de su hija, Stephanie se dio cuenta: «Estoy haciendo que mi hija se preocupe». Empujada por Luke y Sarah, Stephanie fue a hacerse un chequeo a una clínica cerca de su casa. Pero el diagnóstico que llegó unos días después dejó a la familia helada. No puede ser. ¿Se necesita un examen más detallado?, se preguntaron. La notificación que recibió Stephanie indicaba la necesidad de pruebas exhaustivas y venía con una orden de remisión a un hospital grande y famoso de la localidad. Stephanie, no pasa nada. Seguramente es solo un examen para estar seguros. Pero si no te sientes tranquila, iré contigo. No te preocupes, le dijo Luke, tratando de animarla con ternura, aunque en sus ojos también se reflejaba la ansiedad.
Él tomó suavemente la mano temblorosa de Stephanie y comenzó a buscar en Internet el nombre del hospital indicado en la referencia. Stephanie se sometió a los exámenes detallados en el gran hospital, acompañada por Luke. 2 o 3 días después, la pareja regresó al hospital y esperó en silencio frente al consultorio. Llamaron el nombre de Stephanie. La expresión del médico a cargo era grave, y un silencio pesado cubrió la habitación. «Doctor, ¿qué es lo que tengo?», preguntó ella. Mientras Stephanie y Luke se sentían angustiados, lo que el médico dijo en el siguiente segundo los dejó paralizados. «Por favor, prepárense y escuchen. Señor Stephanie, usted tiene cáncer de páncreas en etapa 4. Lamentablemente, la cirugía sería muy difícil». La revelación repentina del médico hizo que el consultorio quedara en absoluto silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Stephanie sintió que los sonidos a su alrededor se desvanecían poco a poco, incluso la voz del médico sonaba amortiguada, como si viniera desde el fondo del mar. Solo sentía vagamente la presencia de Luke sentado a su lado, como si estuviera detrás de una cortina. «No es verdad, ¿cierto?». «Etapa 4 inoperable». «¿Significa que ya no tiene cura?», preguntó Stephanie con voz ronca. El médico cerró los ojos y asintió silenciosamente. «Le pido disculpas. El cáncer de páncreas progresa muy rápido, y en la etapa 4, curarlo completamente es extremadamente difícil». Stephanie entendió el significado de esas palabras, pero su mente se negaba a aceptarlo. Sus pensamientos no podían seguir el ritmo, y solo la palabra muerte se formaba en su cabeza, letra por letra. «Tratamiento. ¿Hay algo que pueda hacer?». «Apenas tengo 50 años», suplicó. «Haremos lo que podamos, pero el tratamiento se centrará principalmente en cuidados paliativos. Podríamos considerar la quimioterapia, pero los efectos secundarios son bastante fuertes y, a menudo, reducen significativamente la calidad de vida». Mientras escuchaba la explicación del médico, las lágrimas comenzaron a desbordarse lentamente de los ojos de Stephanie. No podía emitir ningún sonido. Luke abrazó suavemente la espalda de su esposa y se volvió hacia el médico. «Doctor, ¿cuánto tiempo le queda a Stephanie, mi esposa?». El médico hizo una pausa breve y respondió a Luke, quien preguntaba con una esperanza muy tenue. «No puedo decirlo con certeza exacta. Tal vez 6 meses, o quizás menos». Luke apretó la mano de Stephanie, pero ni siquiera esa calidez podía aliviar la fría realidad. «Por favor, traten de pasar el tiempo que queda en paz». Solo la voz tranquila del médico resonaba en el consultorio. El cáncer de páncreas es llamado el cáncer silencioso, difícil de detectar y con una tasa de supervivencia a 5 años muy baja. Debido a que síntomas como la pérdida de peso, la falta de apetito y el malestar estomacal a menudo se confunden con enfermedades comunes, muchas veces, cuando se detecta, ya es demasiado tarde. Desde ese día, la sonrisa desapareció de la familia. Al pensar que le quedaban menos de 6 meses de vida, Stephanie perdió las ganas de vivir y comenzó a encerrarse en casa. Luke, preocupado por el estado de su esposa, consultó el tema con su hija. «¿Hay algo que pueda hacer por Stephanie? No soporto ver a mamá así. Tú debes pensar lo mismo, Sarah. Quiero que mamá pueda sonreír hasta el último segundo, aunque solo le queden 6 meses». Luke, que intentaba mostrarse fuerte frente a su hija, rompió a llorar al hablar de Stephanie. Sarah, mirando a su padre, también intentaba contener las lágrimas. Ambos enfrentaban en silencio el miedo a perder a su ser querido, cargando con el mismo dolor. La decisión de viajar a Perú. En medio de todo esto, Sarah recordó una conversación que tuvo con su madre un día. «Mamá, ¿cuál fue el viaje más divertido de tu vida?». «Tu padre y yo fuimos a Perú en nuestra luna de miel. La comida era deliciosa y los peruanos eran tan amables. Fue súper divertido. Espero que algún día podamos ir juntas a Perú», recordó Sarah que Stephanie le había contado con alegría sobre sus recuerdos de luna de miel. «Papá, mamá dijo una vez que quería volver a Perú, ¿no? Entonces vamos a Perú. Hagamos un viaje familiar». «Pero, ¿no será peligroso?». «Si pasa algo durante el viaje», dudó Luke. «Los recuerdos los tenemos que crear nosotros mismos. Yo buscaré toda la información para que mamá pueda viajar tranquila. Si dejo que mamá se vaya sin haber hecho nada, me arrepentiré toda la vida». Convencido por su hija, Luke comenzó a planificar el viaje con entusiasmo desde ese día. «¿De verdad vamos a ir?». Stephanie se negó al principio cuando le contaron el plan. Pero al ver a Luke y Sarah conversando hasta altas horas de la noche sobre cómo hacer para que ella viajara cómoda, su corazón comenzó a ablandarse. «Ya no aguanto más.
No puedo morir así. Quiero crear recuerdos con mi familia por última vez. Quiero ir a Perú. Así, Stephanie, Luke y Sarah, los tres, decidieron viajar a Perú para construir el último recuerdo familiar. Pero en ese momento, nadie sabía que tendrían que enfrentar un evento tan trascendental durante este viaje. La llegada a tierras incas. Tras recibir el permiso de su médico, la familia viajó a Perú para su travesía final. Después de un largo vuelo, los tres llegaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. Mamá, debes estar cansada por el vuelo, ¿verdad? Aquí hay una cafetería, vamos, sugirió Sarah. Siguiendo el consejo de Sarah, se detuvieron en un café dentro del aeropuerto. La iluminación cálida caía suavemente y el personal peruano los recibió con una sonrisa tierna y genuina. ¡Qué lugar tan encantador!, pensó Stephanie. Su corazón se sintió en paz en ese espacio decorado con elementos andinos. El tiempo fluía suavemente, como si no estuvieran dentro de un aeropuerto ajetreado. Bienvenidos al Perú. Aquí preparamos una chicha morada deliciosa y muy refrescante, o si prefieren un café peruano. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme lo que deseen, les dijo el mesero. Stephanie sonrió inconscientemente al escuchar la recomendación tan educada del empleado peruano. Cuando vinimos a Perú la vez anterior, tomamos mate de coca juntos, ¿te acuerdas? Stephanie, ¿por qué no pruebas estos alfajores?, sugirió Luke. Cuando todos probaron las bebidas y los dulces peruanos, Stephanie suspiró con naturalidad. Siento mucha nostalgia. No había sentido esta paz en mi corazón desde hace mucho tiempo. La familia conversó sobre historias del pasado. Fue un momento en el que todos sintieron que el viaje de ahora en adelante sería, sin duda, maravilloso. Se hospedaron en un hotel en Miraflores, Lima, con vista al mar. A la mañana siguiente, visitaron el malecón que habían recorrido en su luna de miel y miraron hacia la ciudad llena de edificios modernos y el vasto océano Pacífico. Siento que hay más edificios altos que en aquel entonces, ¿no? Le dijo Stephanie a Luke. Sí, es verdad. En ese entonces el clima también era tan bueno que podíamos ver la isla San Lorenzo a lo lejos. Sí. Desde entonces, la vista que vemos ha cambiado, al igual que nosotros. Peleamos por muchas cosas después de que nació Sarah, pero ahora todo se ha convertido en recuerdos divertidos y felices. Luke no dijo nada, solo apretó suavemente la mano de Stephanie mientras ella miraba el paisaje desde los acantilados de la Costa Verde. Después de eso, pasaron el tiempo recorriendo Lima tranquilamente. Hacia los Andes. Al día siguiente, se dirigieron hacia el sur, a la ciudad imperial de Cusco. La decisión de viajar hacia la sierra fue parte del plan de Luke. Él había leído en una revista de salud australiana muy popular que el clima seco y la energía de los Andes podrían ayudar a mejorar un poco los síntomas de Stephanie. Gracias, Luke. Me sorprende un poco que leas revistas de salud, dijo Stephanie con una mezcla de sorpresa y cariño hacia Luke, quien parecía avergonzado. En realidad, lo decidí junto con Sarah. Pensamos que este lugar es el que mejor te sentaría, mamá. Sarah, que estaba al lado, le dio un golpecito suave en la espalda a Luke como diciendo ¿por qué se lo cuentas? Y toda la familia se llenó de risas. Stephanie recordó las palabras que Sarah le había dicho cuando le reveló su enfermedad. Mamá, todavía tienes mucha vida para disfrutar. Esa voz seguía resonando silenciosamente en sus oídos. A la mañana siguiente, en el Valle Sagrado de los Incas, Stephanie y Luke paseaban en silencio por el jardín de su alojamiento. Árboles bien cuidados, el sonido del río Urubamba fluyendo tranquilamente y el aroma de las flores nativas como la cantuta. La atmósfera era tal que el tiempo parecía fluir lentamente. Cuando Stephanie levantó la vista, vio a una mujer sentada en un banco mirando el jardín. La mujer los miró con ojos tiernos y les habló en inglés. No pude evitar saludarlos al verlos a los dos. Yo también solía venir a pasear a este jardín con mi esposo a menudo. Es muy hermoso, ¿verdad? ¿Su esposo no vino hoy?, preguntó Stephanie. Mi esposo falleció hace varios años de cáncer. Antes de que él partiera, veníamos mucho aquí para descansar y recuperarnos juntos. El tono con el que contaba su historia era sereno, no mostraba una tristeza desgarradora, sino una calidez, como si atesorara cuidadosamente el tiempo presente. La mujer peruana contó que había sido maestra y que, al jubilarse, viajó por todo el país con su esposo, y que ese alojamiento era un lugar especial para ellos. Al escuchar la historia, Stephanie sintió que estaba viendo un reflejo de sí misma. Esta no era la historia de otra persona, sino que podría ser ella misma mañana o pasado mañana. Al pensarlo, Stephanie comenzó a contar lo que llevaba en su corazón.
En realidad, yo también tengo cáncer, y me han diagnosticado que no me queda mucho tiempo de vida. Mientras Stephanie revelaba la verdad, Luke, que estaba a su lado, apretó suavemente su mano. La mujer sonrió y respondió, pero usted todavía está viva ahora, en este momento. Si es así, no se desanime. Siente el viento de los Andes hoy, huela las flores, disfrute de comer algo rico. Cada día será, sin duda, una fuerza para usted. Las palabras de la mujer peruana resonaron suavemente, llegando hasta lo más profundo del corazón de Stephanie. Muchas gracias. Disfrutar del mañana. Es algo realmente maravilloso. La familia se despidió de la mujer y se dirigió a su siguiente destino. El colapso en la montaña. El lugar que eligieron como punto culminante del viaje fue Machu Picchu, donde se puede ver el paisaje majestuoso de las montañas cubiertas de nubes por la mañana. Al ver la imagen imponente de la montaña Huayna Picchu apareciendo silenciosamente entre la bruma, como si se derritiera en el cielo azul, la familia se quedó inmóvil por un momento, sin palabras. Mamá, papá. Es hermosísimo, ¿verdad? Increíble que exista una vista así. En el segundo siguiente, mientras la familia disfrutaba de la grandiosa imagen de los Andes, ocurrió el evento impactante. Mientras caminaban explorando los alrededores, a Stephanie se le cayó la botella de agua al suelo y, al instante, se desplomó como si hubiera sufrido un calambre severo. Mamá. ¿Estás bien?, llamó Sarah. Pero Stephanie no respondió. Se sujetaba el abdomen con dolor y un sudor frío comenzaba a brotar en su frente. Stephanie. ¿Qué te pasa? Hay alguien por aquí, gritó Luke. En ese momento, un hombre peruano que pasaba cerca corrió rápidamente hacia la familia. ¿Se encuentra bien? ¿Le duele algo?, preguntó. Sara intentó pedir ayuda al hombre con desesperación. Perdón. Mi madre tiene cáncer. Por favor, llame a una ambulancia o ayuda médica. Ayúdenos. El hombre peruano entendió la situación al instante. Stephanie fue llevada de urgencia a una pequeña clínica local en Cusco. Mi esposa. Ella tiene cáncer de páncreas, informó Luke al médico. Al comunicar el historial médico, la tensión cubrió el lugar de inmediato. Cáncer de páncreas en etapa terminal, la expresión del médico se volvió grave. Después de una pausa, dijo, debemos trasladarla inmediatamente a Lima, a una clínica especializada. Recomiendo la clínica Delgado, o una de nivel similar, tienen la mejor tecnología y especialistas. Esa clínica en Lima es una institución líder en el tratamiento del cáncer, altamente respetada por profesionales médicos tanto nacionales como extranjeros por su tecnología de punta y su atención cercana al paciente. El milagro médico en Lima. Stephanie, resiste. Resiste y sigue viviendo, por favor. Luke sostuvo la mano de Stephanie con fuerza durante todo el traslado. Al llegar a la clínica en Lima, Stephanie fue llevada de inmediato a la sala de emergencias. Luke y Sarah solo podían esperar en silencio, rezando para que ocurriera un milagro mientras miraban las manecillas del reloj avanzar lentamente. Aproximadamente 3 horas después, los llamaron al consultorio. El médico les habló con voz tranquila. Por ahora, la señora Stephanie está a salvo. Su condición es estable, pero es necesario ingresarla en la clínica para realizar exámenes detallados adicionales. Esas palabras les dieron un alivio momentáneo, pero dejaron una pequeña preocupación en sus corazones. Sin embargo, lo que sucedería después en esa clínica dejaría a la familia de Stephanie atónita. Stephanie abrió los ojos lentamente. Lo que vio fue el techo impecable de una habitación de recuperación. Su cuerpo se sentía ligero, como si el dolor intenso de hace un momento hubiera sido solo una ilusión. Ya despertó. ¿Se siente bien? Una enfermera peruana que estaba a su lado le habló en un inglés amable. Cuando Stephanie levantó la cabeza con sorpresa, la enfermera le sonrió. Estar en un país extranjero debe causarle ansiedad, pero esta es una clínica muy buena. No se preocupe, la cuidaremos bien. Mientras Stephanie conversaba con el personal, notó algo diferente. En Australia, los hospitales a menudo se sentían fríos y distantes, pero aquí sentía una calidez humana genuina. La medicina peruana es muy avanzada. Y me siento un poco más tranquila, murmuró Stephanie para sí misma y respiró hondo. A la mañana siguiente, Stephanie, Luke y Sarah fueron llamados al consultorio del médico especialista. Se enfrentaron al doctor con expresiones tensas. El médico respiró hondo, eligió sus palabras cuidadosamente y, en el siguiente segundo, la familia quedó en shock. Por favor, cálmense y escuchen. Ya tenemos los resultados de los exámenes.
Stephanie apretó fuerte la mano de Luke. Por favor, estén tranquilos. Usted no tiene cáncer. ¿No es cáncer? ¿Qué significa eso? Toda la familia se miró entre sí como si fuera una broma. Doctor, pero me hicieron exámenes en Australia y el médico me dijo que tenía cáncer de páncreas y que me quedaban 6 meses de vida. ¿Es mentira?, preguntó Stephanie incrédula. Sí, doctor. Yo mismo escuché que mi esposa tenía cáncer terminal, añadió Luke, confundido. La familia estaba desconcertada, tratando de comprender la situación ante la revelación impactante. Por favor, mantengan la calma. Como les dije, la señora Stephanie tiene una condición llamada pancreatitis autoinmune. Sorpresa, confusión y esperanza, todo se mezclaba. Stephanie no podía procesar todo de inmediato. Quería creer, pero tenía miedo. El médico explicó lentamente, la pancreatitis autoinmune es una enfermedad rara en la que el sistema inmunológico del cuerpo confunde al páncreas con un enemigo y lo ataca. Los síntomas son casi idénticos a los del cáncer de páncreas, dolor de espalda y abdomen, ictericia, pérdida de peso y elevación de marcadores tumorales. Esto hace que sea muy difícil distinguirla del cáncer. El médico continuó, lo que lo hace aún más complicado es que la inflamación aparece como una masa similar a un tumor en las tomografías, CT o MRI. Por esta razón, a menudo se diagnostica erróneamente como cáncer. Para un diagnóstico definitivo, se necesita un análisis de sangre para medir un anticuerpo llamado IgG4 y un examen detallado a nivel celular mediante endoscopía. Es una enfermedad que requiere tiempo y cuidado para diagnosticar, pero aquí en Perú tenemos el sistema preparado para detectarlo. Los esteroides son muy efectivos para tratar esta enfermedad, y de hecho, ya están empezando a hacer efecto en usted. Al escuchar esas palabras, la tensión pesada que cargaba Stephanie se desvaneció de sus hombros al instante. ¿Yo todavía puedo vivir? ¿Es cierto?, preguntó. Al oír eso, las lágrimas que Luke y Sarah intentaban contener brotaron a borbotones. Al verlos a los dos, Stephanie sintió que su vista también se nublaba. Los sentimientos reprimidos fluyeron como un torrente de lágrimas. Gracias. Muchas gracias de verdad, doctor, la familia agradeció repetidamente. Por favor, levanten la cabeza, dijo el médico con humildad. Yo no he hecho nada especial. Agradezcan a su esposo y a su hija. Aunque fue un shock terrible, la razón por la que la señora Stephanie luchó por vivir fue porque ustedes dos estuvieron a su lado dándole fuerzas, ¿no es así? Tienen una familia maravillosa que se apoya mutuamente. Por favor, sigan cuidándose así de bien. Esas palabras hicieron que la familia se abrazara, conmovida por el milagro de la vida. Después, el médico preparó el informe de diagnóstico y la carta de referencia en inglés para asegurar que el tratamiento pudiera continuar sin problemas al regresar a su país. El regreso y la reflexión final. La familia de Stephanie recibió el alta ese mismo día y regresaron a Lima para tomar su vuelo internacional. En el avión de regreso, Stephanie recordó la vista de los Andes. Esta vez, imaginó las montañas hermosas con una sonrisa, no con lágrimas. Al llegar a Australia, Stephanie llevó el informe y la referencia recibidos en Perú a su médico tratante de inmediato. El médico leyó el informe en inglés enviado desde la clínica en Lima y suspiró levemente, impresionado. Esta es información muy valiosa. La precisión del diagnóstico es asombrosa. Los análisis de sangre y las nuevas imágenes aquí confirman el diagnóstico, tal como lo evaluó el médico peruano. Es pancreatitis autoinmune. Stephanie se sorprendió una vez más al ver que los resultados coincidían exactamente con lo que el médico peruano había explicado detalladamente. Después de eso, el tratamiento con esteroides mostró resultados increíbles. Un mes después, el dolor disminuyó y comenzó a recuperar su peso. La sensación de estar viva regresó lenta pero seguramente. La posibilidad de recaída no es cero, así que seguiremos haciendo chequeos regulares, le dijeron. Al escuchar eso, Stephanie cerró los ojos y recordó el tiempo que pasó en la clínica peruana. La medicina peruana no fue solo curar la enfermedad. Sentí una voluntad fuerte de proteger mi humanidad, pensó. Había una razón por la que Stephanie sentía eso. En comparación, sentía que a veces en otros lugares faltaba atención a la privacidad del paciente y al cuidado emocional. Pero en la clínica peruana no fue así. Las cortinas, el tono de voz de las enfermeras, el nivel de sus miradas, la elección de palabras al explicar, todo estaba lleno de una actitud para proteger la dignidad humana. Cuando estaba tan preocupada que sentía que me iba a derrumbar, nadie alzó la voz.
Todos simplemente decían, no se preocupe, mamita, y se quedaban a mi lado en silencio, le dijo Stephanie a Jessica a través de la cámara, expresando una gratitud que no podía describir con palabras. Antes de detener la cámara, Jessica preguntó, me alegro mucho por usted. En este viaje donde conoció a tantos peruanos, ¿qué fue lo más impresionante? Después de un momento de silencio, Stephanie comenzó a hablar despacio, si no hubiera ido a Perú en ese momento. Si Luke y Sarah no me hubieran insistido. Solo habría estado esperando el día de mi muerte. Pero ahora siento desde el fondo de mi corazón que quiero seguir viviendo con mi familia lo mejor que pueda, hasta el final. Jessica editó el reportaje inmediatamente después de la entrevista, titulándolo, Una vida salvada por la medicina peruana. La emisión presentó la importancia de buscar una segunda opinión y el poder de la medicina peruana que cuida al ser humano con tanto detalle. Tras la emisión, la respuesta se extendió rápidamente por todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de reacciones de personas conmovidas. Me sentí aliviado como si fuera mi propia historia al escuchar que no era cáncer. Los hospitales peruanos cuidan incluso el corazón del paciente. Estoy muy impresionado con la cultura y la medicina de Perú. Ojalá que una medicina que valora al paciente como ser humano, como la de Perú, se extienda por todo el mundo. Esta es la historia del milagro que una mujer australiana, a quien le quedaba poco tiempo de vida, encontró en Perú. Este evento nos plantea preguntas. ¿Qué es la medicina? ¿Y qué significa vivir con dignidad humana? ¿Por qué no intentas abrir tu corazón y escuchar la voz de quien está a tu lado? Seguramente hay algo importante escondido allí. Gracias por ver esto hoy. Si sentiste algo con esta historia, por favor cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó, no olvides suscribirte.